doctora Jimena Echenique para traernos su cápsula económica semanal. Hay que recordar nada más que la doctora Jimena Echenique es doctora en economía por la Universidad Nacional Autónoma de México y también académica de la misma institución. Muy buenos días, doctora. Muy buenos días, Anaí, Fernanda, Darlene y Darren. Efectivamente, nada más hubo ahí una corrección en el título de la columna. Es la prima de riesgo y su vínculo con la Ley de Ingresos de la Federación 2026. Entonces, bueno, la voy a presentar. En la imagen número uno, en la imagen número uno, mm, en la imagen número uno podemos ver la prima de riesgo y su vínculo con la Ley de Ingresos de la Federación 2026. Y aquí observamos cómo va a haber una relación entre lo que se planea entre el déficit, la prima de riesgo, el costo financiero y la sostenibilidad de la deuda. La prima de riesgo soberano, para informarle al público, constituye un indicador central de la confianza de los mercados respecto a la solvencia de un país. En el caso de México, esta prima refleja la diferencia entre el rendimiento exigido por los inversionistas para adquirir bonos públicos nacionales y el rendimiento de un activo libre de riesgo que típicamente son los bonos del Tesoro de Estados Unidos, o sea, en términos técnicos. Su magnitud incorpora la percepción. Lo que es una prima de riesgo en estricto sentido es pagarle una diferencia al capital por invertir en este país respecto a otro que tiene un menor riesgo. Entonces, su magnitud de esta prima refleja la percepción sobre la estabilidad macroeconómica, la sostenibilidad de las finanzas públicas y la credibilidad institucional. En este sentido, la Ley de Ingresos de la Federación 2026 va a estimar o marca una proyección sobre lo que van a ser los ingresos y el endeudamiento del sector público. En este contexto, en la imagen 2, le presentamos, bueno, lo que ha sido el informe de Hacienda en el título del documento llamado Documento relativo al cumplimiento de las disposiciones contenidas, los criterios generales de política económica 2025. Entonces, aquí en este cuadro vemos cómo en el 2026 se estiman ingresos presupuestarios del 21.7% del PIB, petroleros 2.8%, mientras no petroleros son 18.9%. Y el gasto neto pagado es 24.4% del PIB. De entrada, ¿qué destacamos de esta información estadística que nos ofrece la Secretaría de Hacienda? Se reconoce que va a existir un endeudamiento porque hay un rubro que se llama requerimientos financieros del sector público, que lo estiman entre 3.2 y 3.5%. De tal manera que se prevé que la deuda sobre el PIB permanezca en aproximadamente 52.3% del Producto Interno Bruto. En la imagen 3, para hacer, no pensamos incorporar un análisis muy técnico, pero sí nos interesa comentarle al público que este reconocimiento por parte de los criterios económicos 2026 sobre los requerimientos financieros del sector público de aproximadamente entre 3.2% y 3.5% del PIB, nos hablan de que si el PIB, por ejemplo, el año que entra, fueran 28 billones de pesos, nos estaría diciendo que prácticamente 1.15 billones del financiamiento de las erogaciones del gobierno federal y el sector público piensan solventarse con deuda pública. Entonces, hay un reconocimiento de la deuda pública y es importante. ¿Por qué lo destacamos? Porque el que sea sostenible esa deuda pública dependerá de que el PIB realmente llegue
a la meta deseada, ¿no? Para que solamente represente, en términos del PIB, el 52% de la deuda total. Esta deuda sobre el PIB tiene un mecanismo de transmisión macroeconómica que es importante y por eso los analistas han estado poniendo el foco de atención en que hay que cuidar ese ratio. ¿Por qué hay que cuidarlo? Porque si aumenta el déficit fiscal más allá de lo previsto, aumentarían las necesidades de financiamiento más allá de lo proyectado. Eso implicaría que se emitiera más deuda que la perspectiva ya realizada. Y eso le tendría un efecto negativo sobre la percepción de riesgo país y aumentaría lo que se conoce como la prima de riesgo. Entonces, al percibirse más riesgoso la inversión en el país, pero solo que se saliera de los rubros estimados, las tasas de interés aumentarían, los bonos serían más caros, habría un mayor costo de financiamiento y se reduciría lo que se conoce técnicamente como el espacio fiscal. Por eso es importante que se cumplan las metas proyectadas en términos de que se reconoció que va a haber un déficit fiscal y lo que se está cuidando es el peso de ese déficit sobre el PIB. En la imagen 4 observamos que el propio gobierno, en la imagen 4, por favor, en millones de pesos, ajá, el gobierno reconoce que la ley de ingresos de la federación tiene un peso muy importante lo que son los impuestos. Entonces, de los 10 billones de pesos que se estiman, la mayor proporción es el impuesto sobre la renta, y eso es muy importante. Ahora, el siguiente rubro es el ingreso por lo que son los fondos del fondo petrolero. ¿Y por qué es importante? Porque sigue siendo una fuente de financiamiento para el país. Entonces, estas serían las estadísticas que brinda el gobierno federal y nos planteamos algunas preguntas. La primera pregunta sería si este paquete económico 2026, si se analiza con la Ley de Ingresos de la Federación, muestra una responsabilidad fiscal. En una respuesta técnica, tendríamos que decir que el paquete económico mantiene un esfuerzo por la consolidación fiscal, particularmente en reducir los requerimientos financieros del sector público al 3.1% respecto al PIB. ¿De qué depende de que esto no sea un problema? De que se cumplan las metas de los ingresos por los impuestos, particularmente el impuesto sobre la renta, que representa casi el 50% de los ingresos planeados. Nos podríamos preguntar, en segundo lugar, si la política económica del gobierno mantiene una prima de riesgo estable. Y la respuesta tendríamos que acotarla, por los datos ofrecidos, que la prima de riesgo se va a mantener estable si continúa la disciplina fiscal que promueve el propio documento de los criterios de política económica, si la deuda no rebasa lo proyectado. Y hay algo muy importante, si las condiciones externas son favorables, hay ciertos riesgos que parecen reducirse si se consolida de forma positiva la relación comercial con los principales socios. Y no nada más me refiero a Estados Unidos, sino también a China, porque también entrar en un frente con una potencia como China no actuaría en forma positiva para México. Entonces, mantener la prima de riesgo baja depende de las relaciones comerciales con los principales socios, no nada más con Estados Unidos. ¿El gobierno necesita endeudarse más o no necesita endeudarse más? ¿Qué es lo que siempre está en el
en el debate, ¿no? Económico. Bueno, el endeudamiento proyectado se estima prudente, incluso para las propias calificadoras. No rebasa, o sea, sigue cumpliendo con el consenso internacional que no rebases más del 55% de tu PIB y el 3,7 en déficit fiscal respecto al PIB. Entonces, lo importante es que se mantenga una trayectoria deuda-PIB sostenible, que el PIB crezca, porque ya vimos ese ratio, que entre mayor sea el PIB, que pues, está en el denominador, pues menos representa la deuda sobre ese PIB. Eh, lo importante también sobre la Ley de Ingresos 2026 es las transferencias del Fondo Mexicano del Petróleo, que sigue siendo una fuente importante, aunque es cada vez menor porque, bueno, ha habido algunos problemas técnicos y el objetivo debería de ser darle estabilidad a estos ingresos petroleros, contemplando pues que hay una variable negativa que siempre está impactando este fondo, que es el precio del petróleo. Entonces, si el precio del petróleo cae, pues, se reduce esos ingresos por el fondo petrolero. Y eso sería la reflexión sobre la ley de ingresos. Claro, doctora, pues preguntarle, nos habló justamente pues de los principales riesgos, que uno de ellos pues sería este aumento del déficit fiscal, entre otras cosas también pues en materia de política fiscal vemos que ya se van a implementar acciones, una de ellas pues son las modificaciones al Código Fiscal Federal. ¿Usted considera que este esfuerzo será suficiente justamente para apoyar a esa política fiscal? Efectivamente, lo que hay que buscar es que las fuentes de financiamiento sean estables, porque muchas veces las fuentes de financiamiento, aún con la reforma al Código Fiscal, dependen del ciclo económico. ¿A qué me refiero? Si ahorita, por ejemplo, la ley de ingresos de la Federación, el 50% de los ingresos son producto del impuesto sobre la renta, si se contrae la actividad económica, hay menos recaudación. Entonces, el objetivo, o si es positivo o no, es que represente sostenibilidad en los ingresos y que no dependa de un ciclo económico o, por ejemplo, un ciclo de ventas, ¿no? Entonces, esa sería la respuesta bastante técnica, pero espero que me haya logrado dar a entender. Siempre muy importantes los análisis que nos hace, doctora. Y pues quisiéramos también preguntarle desde su perspectiva académica, ¿qué lecciones y experiencias pasadas podrían aplicarse para la Ley de Ingresos 2026? Qué importante. La lección más importante, y es lo que siempre hay la crítica, es no pueden descansar sobre el fondo de los ingresos, sobre el fondo petrolero, ¿no? Porque, lo vuelvo a repetir, depende del precio del petróleo. Y hay algo muy importante que refleja la ley de ingresos de la Federación, aunque no es tanto el peso de estas transferencias del Fondo del Petróleo, es solo el 2%. Entonces, también por parte de las analistas que hacen una perspectiva más crítica, no es tan válido, ¿no? Decir, es que están descansando sobre los ingresos petroleros. No necesariamente, porque solo es el 2% de los ingresos proyectados. Entonces, eso es un aprendizaje importante, porque no le das tanto peso a una variable que no tiene 100% de confianza de cuánto vaya a representar esos ingresos. Claro, doctora. Y también preguntarle en el plano ya internacional, incluso usted mencionaba pues el caso de China y de Estados Unidos, estos dos países pues que pues digamos son importantes en la economía mundial, y México pues ahí va incluido. Hay varios análisis que ya nos hablan de que pues justamente el nearshoring ya no sería vigente en México, justamente porque fue una de las, digamos, una de las herramientas utilizadas sobre todo por China para ingresar a México. ¿Usted cómo vería esta situación? Bueno, definitivamente la relación comercial con China va a seguir existiendo, independientemente de las etiquetas que le quieran dar a los acuerdos comerciales.
Lo importante que destaca el documento y que debe siempre de evaluarse habla de riesgos a la alza y riesgos a la baja. Entonces, aquí lo importante es que la relación, digo, lo importante para el documento, que la relación con China sea lo suficientemente equilibrada para no poner en riesgo, de acuerdo con las fuentes de ingreso, la relación con Estados Unidos. Y de hecho lo mencionan, ¿no? O sea, la negociación o como revisión del TEMEC es un punto neurálgico. Entonces, la perspectiva sería tener los flujos comerciales necesarios con China y que mantengan cierto equilibrio con la relación comercial con Estados Unidos y mantener un contenido nacional importante para las exportaciones de México hacia el país norteamericano que no impliquen penalizaciones para el país. Entonces, es que lo hemos dicho, suena muy técnico, pero es teoría de juegos, ¿no? O sea, no puedes abrir, bueno, desde mi perspectiva, no se podría abrir un frente de confrontación con China y hay que cuidar también esa perspectiva. Claro, doctora. Igual en este contexto internacional, también el día en que se defendió justamente toda esta cuestión de la deuda pública, el titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Edgar Amador, pues como usted bien señalaba, pues se reconoció que esta deuda se estaba estimando en 52.3% del Producto Interno Bruto. Consultarle ¿qué tanto va a influir, como bien decía, este contexto internacional a que se genere este tipo de deuda? Y también consultarle su opinión respecto a esto, debido a que pues existe diversos, se puede decir, diversos funcionarios que rechazan este tipo de endeudamiento. Sí, cuando se rechaza ese endeudamiento es porque se cree que realmente no va a llegar al 52.3% del PIB o el déficit fiscal, porque hay que recordarle al auditorio que la deuda es una variable de déficits acumulados, de déficit fiscales acumulados. Entonces, si se llega al 52% del PIB, es porque vas a tener un déficit fiscal de 3.2 aproximadamente. Entonces, la crítica de que por qué nos endeudamos y que representa casi 13 billones y el déficit fiscal va a ser casi 1.6 billones es porque se ponen en cuestionamiento las fuentes de ingreso, que los impuestos no lleguen a ser lo estimado, que es el 57% de los ingresos previstos, que las cuotas y las aportaciones de seguro social no lleguen a representar realmente aproximadamente el 6% de estos ingresos, que no logres contribuciones de mejoras, que no logres derechos, que no logres productos, que no logres aprovechamientos, o sea, todos los rubros que integran los ingresos, la ley de ingresos, lo contemplado por los 10 billones. Entonces, la crítica de quien, digamos, la observación de quien critica la deuda es que no logren a consolidarse esas fuentes de ingresos. Y lo que utilizan como argumento es que si no hay actividad económica, entonces no va a haber ISR y entonces no vas a lograr el 50% de los ingresos federales o el 57% en precisos. Doctora, es muy importante porque justamente creo que también responde a alguna de las dudas sobre este endeudamiento que tenía también la audiencia y pues como cada viernes agradecerle por pues justo ayudarnos a pues a tener más elementos para poder reflexionar sobre estos temas que a veces son pues complicados, ¿no? Sobre todo en lo que es relacionado con la economía. Le agradecemos y le deseamos que tenga un excelente fin de semana. Muchas gracias, Anaí, muchas gracias, Fernanda, Darling y Darling.